No todas las personas que dicen haber visto algo buscan atención. Algunas hicieron todo lo posible para olvidarlo. Y él es una de ellas. Bienvenidos a Quién sabe. Hay historias que no buscan ser contadas, no porque no sean reales, sino porque quien las vivió entendió que decirlas en voz alta no siempre trae alivio. Hay personas que afirman haber visto algo extraño y salen a contarlo todo. Y hay otras que hacen exactamente lo contrario. Se callan, se alejan, bajan la cabeza y tratan de seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No porque no recuerden, sino porque recuerdan demasiado. Este no es un episodio sobre ovnis, no es un episodio sobre luces en el cielo. Es un episodio más bien sobre lo que ocurre después de una experiencia que no encaja en la realidad cotidiana. Hoy vamos a hablar de una persona común, sin libros, sin documentales propios, sin giras y sin dinero. Un hombre que nunca quiso ser parte de este mundo y que sin embargo quedó atrapado en él. Este es el caso de Carlos Díaz. Y la pregunta que va a acompañar todo este episodio es bastante simple, aunque algo incómoda. ¿Qué le pasa a una persona cuando ve algo que rompe para siempre su forma de entender la realidad? Carlos Díaz no era alguien interesado en lo paranormal. No investigaba ovnis, no leía revistas sobre misterios. No hablaba de conspiraciones. Era un hombre común, con una vida normal, rutinas claras, trabajo estable y una percepción del mundo bastante sencilla. Hasta que una noche, en los años 90, algo ocurrió. No fue un evento espectacular, no hubo cámaras, no hubo testigos masivos, no hubo titulares al día siguiente. Y tal vez por eso es tan inquietante. La noche del encuentro no empezó de forma extraña, no hubo presentimientos, no hubo miedo previo, tampoco hubo esa sensación cinematográfica de algo va a pasar. Era una noche más, un trayecto habitual, un recorrido conocido. Y en algún punto del camino, Carlos notó algo distinto. No un objeto claro, no una forma definida, tampoco algo que pudiera señalar con el dedo y decir eso. Fue una luz, pero no una luz como las que conocemos. No un faro, no un vehículo o un reflejo. Una luz que no iluminaba el entorno, sino que parecía tener esencia propia. Y acá hay algo importante. Carlos nunca pudo describirla del todo. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras adecuadas. Y cuando una persona no logra describir algo, no siempre es porque no lo vio bien. A veces es porque lo vio y lo que vio no entra en el lenguaje que usamos todos los días. Lo siguiente que recuerda es confuso. No hay una secuencia clara, no hay una cronología ordenada. Recuerda una sensación de quietud, no miedo, tampoco pánico. Una calma extraña, casi antinatural. Como si el cuerpo estuviera ahí, pero la mente no del todo. Y después, un vacío. Horas que no puede explicar, tiempo que no encaja. Carlos salió de su casa a una hora y regresó a otra, que no coincidía con el trayecto ni con su memoria. No había dormido, no estaba intoxicado, no había sufrido un accidente. Simplemente el tiempo no cerraba. Y este punto es clave, porque el tiempo perdido es uno de los patrones que más se repite en testimonios de este tipo, en distintas partes del mundo, en distintas épocas, en personas que no se conocen entre sí. No es una prueba de nada, pero tampoco es una casualidad menor. A partir de ese momento, la experiencia no terminó. De hecho, recién empezaba. Porque lo más fuerte de este caso no fue lo que Carlos vio, fue lo que le pasó después. Los días posteriores al evento no estuvieron marcados por el miedo inmediato, sino por algo más sutil y más difícil de explicar. Carlos empezó a sentirse desconectado, no del mundo, sino de la normalidad. Dormía mal, se despertaba cansado, tenía pensamientos recurrentes que no podía ordenar. Y sobre todo, una sensación constante de que algo no encajaba.
No sabía qué, pero lo sentía. Intentó hablarlo, no con periodistas, tampoco con investigadores, no con personas cercanas. Y ahí apareció el verdadero problema. Porque cuando una persona cuenta una experiencia así, no siempre recibe preguntas. Muchas veces recibe miradas, miradas que dudan, que juzgan, que se incomodan. Y Carlos entendió rápido algo fundamental. Hablar de lo que le había pasado no le traía respuestas, le traía distancia. Y así empezó el silencio. Con el paso del tiempo, los cambios se hicieron más profundos, no visibles desde afuera, pero muy reales para quien los vive. Carlos comenzó a aislarse, no porque quisiera, sino porque sentía que nadie podía entenderlo. Empezó a cuestionarse cosas que antes daba por sentadas: la percepción del tiempo, la idea de realidad, la noción de control. Y esto es algo que se repite en muchos casos similares. El evento no deja una certeza, deja una grieta en la manera de entender el mundo. Acá aparece una pregunta clave. ¿Por qué algunas personas que viven experiencias así cambian profundamente y otras no? No todos los testigos reaccionan igual, no todos desarrollan ansiedad, no todos se silencian. Entonces, ¿qué pasa con personas como Carlos? Una posible explicación es psicológica, un evento disruptivo, un quiebre en la percepción, un shock que el cerebro no logra integrar, algo parecido al estrés postraumático, pero sin un trauma tradicional. Porque acá no hubo violencia, no hubo amenaza directa, no hubo agresión, hubo incertidumbre. Y la incertidumbre sostenida puede ser tan desestabilizadora como el miedo. Pero hay otra mirada, más incómoda, más difícil de aceptar. ¿Qué pasa si la experiencia fue real y lo que cambió no fue Carlos, sino su manera de ver el mundo? ¿Qué pasa cuando alguien vive algo que le demuestra que la realidad es más amplia de lo que creía? No estamos hablando de creer o no creer. Estamos hablando de consecuencias, porque incluso si alguien no puede explicar lo que vio, eso no significa que no haya pasado. Significa que no tiene herramientas para entenderlo. Carlos nunca buscó fama, nunca monetizó su historia, nunca se convirtió en referente. Y eso, paradójicamente, es lo que vuelve su caso más fuerte. Porque no hay ganancia, no hay beneficio, tampoco recompensa. Solo una experiencia y una vida que siguió, pero distinta. Con los años, Carlos eligió el silencio, no como negación, sino como protección. Porque cargar con una experiencia así no es fácil. Y porque en una sociedad que necesita explicaciones rápidas, decir no sé qué fue sigue siendo incómodo. Este episodio no busca decirte qué pasó esa noche. Tampoco busca convencerte de nada. Busca algo bastante más simple, pero también más profundo. Que entiendas que hay personas que después de ver algo inexplicable, no ganan nada contándolo, y aún así cargan con eso toda la vida. Tal vez la pregunta correcta no sea si existen o no existen ciertas cosas. Tal vez la pregunta sea, ¿qué haríamos nosotros si algo que no podemos explicar rompiera nuestra idea de realidad? ¿Hablaríamos? ¿Callaríamos? ¿Cambiaríamos en algo? Porque a veces lo verdaderamente inquietante no es lo que está ahí afuera, es lo que queda adentro después de verlo.